Buenas noches. El día de hoy apuntamos a terminar el capítulo 1 de Segunda de Pedro. Son los versículos del 12 al 21. Así que vamos a pedir la dirección como siempre lo hacemos del Señor. Padre, te damos gracias porque, como dice Pedro, tenemos tu palabra que es una antorcha que nos ilumina en medio de este mundo de oscuridad. Y te damos gracias porque estamos a la expectativa del retorno de Cristo, el lucero de la mañana. Dirígenos, guíanos, enséñanos, mueve nuestra mente y corazón para reaccionar positivamente a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, como mencionamos, segunda de Pedro, la segunda epístola que escribió a sus oyentes, posiblemente los mismos que primera de Pedro, que estaban en lo que hoy es Turquía, en aquellos días era la provincia de Asia Menor. Dijimos que posiblemente los años en que escribió fueron el 67 por ahí, ¿verdad? Ya Pedro era un hombre arribita de los 60 años y, y muy posiblemente estaba en una situación de prisión, pero solamente se deduce, no tenemos certeza. Bien, vamos a preparar aquí la presentación, solo me dan un segundito que se me ubique acá, ahí estamos. Y listos para arrancar. Dijimos en la última sesión que la vida cristiana no consiste solo en el acto de creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Eso, eso solo es el inicio. De ahí en adelante, lo que Dios desea de nosotros es que haya crecimiento y desarrollo, al igual que los niños, ¿verdad? Muy lindos de chiquitillos, pero si después de un tiempo no están creciendo, nos preocupa. Igual es en los creyentes, debe de darse un crecimiento a través de la vida y estamos hablando obviamente de un crecimiento espiritual. En la sección anterior, Pedro dijo que, y esto está en los primeros versículos, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. O sea, no es que no estemos preparados, Él ya nos ha dado lo que necesitamos. Por otro lado, Pedro afirma también que nos ha dado grandes y preciosas promesas. O sea, nos ha dado lo que necesitamos para la vida, nos ha dado grandes y preciosas promesas, pero también Pedro nos pidió que nos empeñemos, que nos dediquemos a cultivar una serie de virtudes cristianas. Por eso en el estudio anterior decíamos que a la fe teníamos que añadir virtud, a la virtud perseverancia, a la perseverancia dominio propio, después perseverancia y así hasta llegar al amor. O sea, se espera que haya un crecimiento en nuestra vida. A manera de introducción, vamos a hablar de lo que se llama repetición. La repetición como herramienta de aprendizaje y van a ver por el primer versículo o los primeros que vamos a ver de esta sección. La repetición es un mecanismo natural eficaz para consolidar lo que se ha estudiado. Los más jóvenes que están acá ya no se acordarán, pero el general Efraín Ríos Montt, cuando fue brevemente presidente, daba sus mensajes del día domingo, creo que eran a las 7 de la noche, y él acostumbraba repetir una serie de cosas. Usaba el método de la repetición. Es el método que usan muchos maestros. La explicación inicial de un concepto es importante, pero es incapaz de darle el conocimiento al alumno si no ha pasado por la práctica. Se aprende haciendo y repitiendo. Muchos de ustedes en la primaria, ¿ah? ¿Cómo aprendimos? Uno por uno, uno por dos, dos, uno por tres, tres, repitiendo las tablas de multiplicar. Bueno, la repetición es un proceso natural que está en nosotros desde el principio. Y ahorita los que tienen niños o nietos, pues se van a acordar de esto.
Ya cuando somos niños, ensayamos constantemente las cosas que aprendemos, vemos o probamos por primera vez. Y a ver si ven esto. ¿Cuántas veces pueden ver a los niños viendo la misma película? Uno dice, ala, otra vez la misma película, porque la ven una tras otra y largas. Es que es la manera como el niño va aprendiendo, repitiendo. Bueno, aprenden otras cosas. Por ejemplo, cuando le dan un tamborcito o un pedazo de madera, le dan porque están repitiendo. Piden que los papás les cuenten el mismo cuento vez tras vez, porque es el proceso mediante el cual ellos aprenden, que es la repetición. Lo hacen para interiorizar o comprender mejor lo aprendido. Ahora, esto lo tomé de un sitio moderno que habla sobre, pues, técnicas de aprendizaje, pero no es que hasta ahora se sepa esto. Si viajamos al Antiguo Testamento, allá en Deuteronomio 6, versículos 4 y 6, Moisés, que fue el autor humano que escribió, Deuteronomio dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Pero vea lo que dice los siguientes versículos 7 y 9. Las repetirás a tus hijos. Así que no es la técnica moderna la que nos habla de la repetición como manera de aprendizaje, sino es la escritura. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en la casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como señal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. A los que ya son como yo, que ya mis hijos están grandes, ¿verdad? El menor tiene 38 años. A mí ya se me habían olvidado algunas de estas escenas de la repetición, pero tengo uno de mis nietos que me hace una serie de preguntas y me las repite otra vez y a veces le digo, mira, ¿cuántas veces te he dicho esto? Lo que pasa es que se me había olvidado ahora que estoy leyendo esto, digo, está en su proceso de aprendizaje, por eso me pregunta la misma cosa 2, 3, 4 veces, ¿verdad? Ese es un proceso natural en los niños y van a ver por qué les di esta introducción. Miremos lo que nos dice Pedro en nuestro primer versículo, capítulo 1, versículo 12. Por eso, siempre les traeré estas cosas, todo lo que nos ha hablado en los primeros versículos, a la memoria, aunque ustedes la saben y están afirmados en la verdad que está presente en ustedes. O sea, dice, les traeré a la memoria una serie de enseñanzas que ustedes ya saben y que están afirmadas en ustedes. Y sí, dice Pedro, ya sé que la saben y que fundamentan su vida en la verdad que conocen. O sea, lo reconoce Pedro, pero dice, considero justo estimularle la memoria entre tanto que estoy en esta mi morada temporal. O sea que, con todo y todo, dice Pedro, voy a estarles repitiendo las enseñanzas que les he dado. Una primera aplicación para nosotros es de que pues entendamos que así aprenden los niños y entonces no nos exasperemos cuando están repitiendo y repitiendo, pero también nosotros vamos a aprender mejor la palabra si la repetimos. Si usted ve el ejercicio del día domingo, leemos la cita, luego el versículo, luego la cita, luego lo volvemos a repetir, lo repetimos como 3 veces y aún así a veces nos cuesta que se nos vayan quedando porque tenemos que estar repitiendo las enseñanzas de la palabra. Diría Pedro, pero se las repito, todas estas enseñanzas, ya que mi tiempo entre ustedes es limitado. Él dice en el versículo anterior, se los voy a poner aquí, les estimulo la memoria entre tanto que estoy en esta mi morada temporal. Estoy usando la Reina Valera 2015. Algunas otras versiones dicen
mientras estoy en el cuerpo. Pero aquí esta traduce morada temporal. El término morada temporal viene del griego skenoma, que traducido literalmente quiere decir tabernáculo o tienda de campaña. Lo que está diciendo Pedro es, les voy a repetir estas enseñanzas mientras estoy en mi tabernáculo. Usted sabe que el tabernáculo eran aquellas tiendas de campaña que hicieron los judíos después de que habían salido del, cuando pasó el éxodo, ¿verdad? Y salieron a libertad, ellos tenían la indicación de Dios de celebrar cada año la fiesta de los tabernáculos, que consistía en armar unas champitas, ¿verdad? Y con ramas y todo, y dormir unos días en esos tabernáculos, recordando la salida de Israel. Ahora, Pedro está usando esa palabra para hablar acerca de su propio cuerpo. Veamos qué nos comunica. Nos dice que nuestro cuerpo es temporal, ¿verdad? Y que estamos únicamente de paso. O sea, nuestro cuerpo no es nuestro, es temporal, ¿verdad? Y estamos de paso. Versículo 14. Pues como sé que dentro de poco tengo que dejar mi frágil morada, esa palabra frágil morada, otra vez es eskenomai, que quiere decir dentro de poco tengo que dejar mi tienda de campaña, como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras dice, en breve moriré y dejaré mi frágil morada, esto es mi carpa, mi tienda de campaña, este cuerpo en el cual estoy temporalmente, porque no es el definitivo. Ahora dice que Jesucristo le dijo que ya el tiempo de su partida estaba cerca. Eso es lo que está diciendo Pedro. Dice, miren hermanos, les estoy repitiendo eso porque no me queda mucho tiempo y eso me lo ha dicho el Señor. Si nos hacemos la pregunta, ¿cuándo le dijo eso el Señor? Los estudiosos nos dan algunas alternativas. ¿Se recuerdan cuando Jesucristo llegó allá al mar de Galilea después de haber resucitado, que convocó a los discípulos para que se reunieran con él después de resucitado y se acercó a la orilla y Pedro y algunos de los demás estaban pescando? Entonces ya cuando sale Pedro le dice, vente conmigo. Y viene Jesucristo y restituye a Pedro, porque Pedro lo había negado apenas poquito de tiempo. Y entonces le dice a Pedro, mira, va a llegar un tiempo en que pues ya no vas a hacer como ahora que sos joven, sino te van a llevar y te van a traer y tus brazos serán extendidos, le dice. Algunos estudiosos dicen que esto que le dijo Jesús de que sus brazos iban a ser extendidos, de alguna manera está anticipando el tipo de muerte que iba a tener Pedro. Así que ¿cuándo le dijo el Señor que iba a morir? Bueno, un anuncio fue 40 años antes de cuando está escribiendo esto Pedro. Pero algunos otros piensan que Jesucristo le había comunicado a Pedro en el momento ese actual que ya se preparara porque le faltaba poco tiempo. Recuérdense, Pedro tenía como 60 años. En aquellos días, no era muy común llegar a los 60 años. Nosotros estamos acostumbrados porque leemos las edades bíblicas y todo, ¿verdad? Pero en realidad eran pocos los que llegaban a la edad de exagenarios, ¿verdad? La mayoría de la gente se moría antes de los 50 años. Yo alguna vez hice una investigación en el Imperio Romano, en aquellos días, el promedio de vida de un hombre era que si llegaba a los 45 años le había ido bien por enfermedades, por guerras, condiciones de salubridad, etcétera. Bueno, Pedro ya era grande, pero por otro lado estaba en una situación peligrosa porque en ese momento era Nerón el emperador y él estaba empezando a hacer una persecución de cristianos. Así que por esta razón dice Pedro, ya estoy cerca y por eso me preocupa poderles transmitir lo que les estoy enseñando. Agrega en el 15, también procuraré con empeño que después de mi partida ustedes puedan tener memoria de estas cosas en todo momento. Y uno diría, bueno, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, después de su partida,
que por cierto la palabra que dice ahí partida, en el griego es la palabra éxodo, ¿verdad? Cuando salga de y va a ir a otro lugar, así que se refiere a su muerte física, pero a la vez comunica que parte de este mundo hacia otro, que es lo que hacemos todos los cristianos. Cuando morimos, ¿va? Estaremos ausentes en la carne, pero presentes delante del Señor. Al decirles que se va a preocupar de que tengan memoria de estas cosas continuamente, se refiere a que les está dejando el contenido, como mínimo, el contenido de esta carta. Así que a sus oyentes le dice, les estoy recordando estas cosas, pero voy a asegurarme de que las tengan disponibles. Y ahí está la carta que les está enviando. Porque les hemos dado a conocer, dice el 16, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. Entonces, Pedro lo que les dice es, les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, cuando dice venida de nuestro Señor Jesucristo, algunos se preguntan a cuál se refiere, porque está la primera venida, cuando Cristo vino y estuvo sobre la tierra, pero la Escritura nos enseña que Cristo va a volver otra vez. Así que cuando Pedro escribe que ha dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, la palabra venida que él utiliza es el término griego que se llama parusía. Y algunos han oído esa palabra, ¿verdad? Bueno, de hecho, en la Frater había un grupo musical que se llamaba Parusía, ¿verdad? Que tocaba alguno de los hijos de H. López ahí. Parusía es un término técnico que se refiere a la visita de un rey. Y en este caso, en nuestro contexto, se refiere a la segunda venida de Cristo. O sea, lo que les dice Pedro es, nosotros les hemos compartido acerca del poder del Señor Jesucristo y también de que va a regresar por segunda vez. Ahora, estas cosas que les hemos estado enseñando, lo que les hemos estado hablando no viene de fábulas. La palabra traducida como fábulas es mythos, de donde viene la palabra mito. O sea, no, lo que les hemos enseñado no son relatos ficticios, ya sea en prosa o verso, que los usamos de una manera de enseñarles o de hacer críticas, ¿no? No, no son mitos, no son narraciones maravillosas situadas fuera de tiempo, del tiempo histórico y protagonizadas estas historias por personajes de carácter divino o heroico. Lo que les hemos hablado no es una historia ficticia, ¿verdad? Ok, a eso se refiere cuando Pedro dice, las cosas que les hemos enseñado no son fábulas. Lo que les hemos contado, ahí está. Esto que les hemos estado enseñando, ¿dónde es el origen? ¿Cuál es la fuente? Y dice Pedro, es que fuimos, y obviamente cuando él dice fuimos, ya está hablando en plural y va a decir, no solo yo, habemos varios que fuimos testigos oculares. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro conocimiento es de primera mano, porque estuvimos presentes en el evento y lo vimos con nuestros propios ojos. Si este plural, cuando él dice que estamos nosotros, ¿verdad? Nuestro conocimiento, porque estuvimos presentes y lo vimos, este plural, por un lado, puede incluir al resto de los apóstoles que convivieron con Jesucristo, que fueron testigos de todo lo que él enseñó. Pero también puede estarse refiriendo a un evento que vamos a ver más adelante. Versículo 17. Porque al recibir de parte de Dios Padre honra y gloria, desde la grandiosa gloria le fue dirigida a Jesucristo una voz. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí Pedro está poniendo un ejemplo de dónde han sido testigos. Bueno, dice, nosotros fuimos testigos en una ocasión en la que Dios mismo dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia.
esa frase o esa oración, si nos preguntamos cuándo fue eso, bueno, hay dos ocasiones que nos relata la escritura en donde se oyó una voz de lo alto que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. La primera ocasión fue al inicio del ministerio de Jesús, cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Dice la escritura en Mateo 3, 16, 17. Cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nos podríamos preguntar, ¿será que Pedro se está refiriendo a este hecho? ¿Verdad? Pues la respuesta es que es la opción B. En la opción B, que es la segunda ocasión que tenemos registrado en la Biblia esta expresión, se da en el monte de la transfiguración. Allá más adelante vamos a ver que dice la escritura, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los hizo subir aparte a un monte alto. Note que puse ahí en amarillo, los hizo subir aparte a un monte alto y fue transfigurado delante de ellos. Su cara, la cara de Jesús, resplandeció como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Eso es en Mateo 17. Cuando llegamos al versículo 5 dice, mientras él aún hablaba, de pronto una nube brillante les hizo sombra y he aquí salió una luz de la nube diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oigan. Ahora solo déjenme que anotar aquí. Pedro dice que Jesús los hizo subir aparte a un monte alto. Y entonces por eso es que decimos que cuando Pedro se refiere a esta frase, se está refiriendo a la experiencia que tuvieron con Juan y Jacobo en el monte de la transfiguración. Bueno, vamos al 18. Y nosotros oímos esta voz dirigida desde el cielo cuando estábamos con él, note, en el monte santo. Aquí estamos ya en la epístola de Pedro. Y dice Pedro, esa expresión, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, la escuchamos dirigida desde el cielo cuando estábamos con Jesucristo en el Monte Santo. Así que por eso la referencia que hace Pedro aquí es cuando fue la experiencia en el Monte de la Transfiguración. Y cuando él dice, nosotros oímos, ¿a quiénes se está refiriendo? Pues obviamente a sus compañeros que eran Juan y Jacobo. Y por otro lado, en el versículo 19 nos va a hacer un refuerzo diferente. Fíjese, les dice a sus autores, las cosas que les hemos enseñado no son fábulas, no son historietas inventadas, no son mitos. Nosotros hemos sido testigos de lo que les estamos contando. Pero va a agregar algo. Dice, también tenemos la palabra profética, que es aún más firme. Si lo que les hemos dicho que fuimos testigos, tenemos la palabra profética que todavía es más firme. Ustedes hacen bien en estar atentos a ella, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en su corazón. La palabra profética, en su momento, cuando escribe Pablo, pues obviamente se refería al Antiguo Testamento. Ahora, para nosotros, hablamos de Antiguo y Nuevo Testamento, la Biblia completa. Esa es la palabra profética a la que hace referencia Pedro. Y dice, es una palabra profética más firme. Dice, el testimonio de la palabra es más seguro, más segura con respecto al testimonio que compartió Pedro. O sea, entre que fueron testigos oculares, eso ya tiene un valor de lo que están enseñando, pero de que existe una palabra escrita, eso todavía es más fuerte, porque ahí está en papel, bueno, en blanco y negro, podría decir el dicho, ¿verdad? Así que dice Pedro, pónganle atención a esa palabra profética. Más adelante,
Pedro abordará el tema, eso lo veremos Dios mediante el año entrante, de los falsos maestros. Así que la palabra es una antorcha en medio de la oscuridad reinante, hasta que llegue el fin, ¿verdad? Y que venga Jesucristo, el lucero de la mañana. A él se refiere en ese pasaje a Cristo como lucero de la mañana. La palabra va a ser nuestra antorcha durante todo este tiempo hasta que regrese Jesucristo. Y dice que Jesucristo alumbrará los corazones de los que han creído en él. O sea que de aquí hasta que regrese Jesucristo, la palabra profética, la palabra de Dios es nuestra luz. Hay un pasaje, se recuerda, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y llegando ya a nuestros últimos versículos, dice el 20. Y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Dependiendo de la traducción que usted utilice, aquí lo que dice Pedro y los traductores usaron la palabra interpretación, pero en realidad el significado, ahorita lo voy a explicar, pero dice, no hay ninguna profecía de la Escritura, nada de lo que está en la Escritura que sea de interpretación privada. En realidad vamos a ampliar qué quiere decir. Se refiere a que no es de origen o procedencia humana, como lo va a expresar el siguiente versículo, ya que el 21 nos va a decir, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. La palabra de Dios no tiene un origen humano en cuanto a su autor. Hubo humanos como instrumentos de Dios para escribirla, pero no fueron ellos los autores, llamémosle, de donde salió lo que enseña la Biblia, no son los originales, es Dios. Aquí lo dice, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí hay una palabra más que en nuestras Biblias aparece, bueno, depende de la versión, la NBLA utiliza otra palabra, pero aquí Reina Valera dice que los hombres fueron o hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra que se traduce como inspirados, ¿verdad? Es en realidad la idea de que fueron llevados continuamente o transportados a lo largo del proceso de dejar por escrito la revelación de Dios para el ser humano. Sí hay otro pasaje donde usa la palabra inspiración, que es allá en 2 de Timoteo capítulo 3 16 en adelante. Dice que la palabra de Dios es inspirada, pero en este caso está bien, se usa inspirada, pero lo que quiere decir es que en ese proceso de escribir la Biblia fueron guiados, llevados, empujados, movidos por el Espíritu Santo para escribir lo que les estaba indicando la revelación de Dios para el ser humano. Aquí es donde termina con esta aseveración fundamental para nosotros. La Biblia que tenemos no tiene un origen humano. La Biblia que tenemos es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fue producida por el Espíritu Santo guiando a hombres que fueron los que la escribieron. En el siglo XVIII y XIX, en Alemania, decidieron abordar la Biblia ya no como un libro divino, sino como una literatura común y corriente. Y entonces lo primero que sucedió con eso fue que la Biblia para ellos dejó de ser palabra de Dios, sino es una pieza de literatura humana más producida. Así que para estos racionalistas, la Biblia es de origen humano. Para nosotros, la Biblia, su originario, su autor original, es Dios mismo. Terminamos con una pregunta. ¿Es la palabra la antorcha que ilumina mi vida y mi caminar? Y esa es la pregunta que nos hacemos continuamente. Todo lo que nos toca vivir, tomar decisiones, etcétera. ¿Dónde está mi punto de referencia? ¿Dónde está la antorcha que me ilumina? Por eso la pregunta ¿es la palabra la antorcha que ilumina mi vida? Ahora que estuvimos viendo el tema de la pureza en la vida del creyente, ¿verdad?
vivo distintas tentaciones, acudo a la Biblia para ver qué es lo que me dice respecto a eso. Y claro, decido hacer lo que dice la Biblia. Pero si no estoy leyendo la Biblia, si no la estudio, ¿cómo voy a conocer qué es lo que Dios quiere para mi vida? Así que con estas palabras terminamos acá. Deseamos siempre las buenas noches del caso